una señal error que es exactamente 180 grados desfasado. Y si nosotros miramos este punto, es haber dado toda la vuelta al lazo y haber vuelto otra vez a tener un error. Es decir, esta señal es volver a ese punto, porque lo que fue haciendo cada elemento del lazo es ir generándole cambios de acuerdo a su función de transferencia, y después que dio toda una vuelta y volvió otra vez a ese punto, las señales que se fueron corriendo de esta manera volvió a entrar en fase y con la misma amplitud. ¿Por qué pasó eso? Por dos características importantes del lazo realimentado: que la suma de los desfasajes es 180 grados. En este lazo cerrado, la suma de los desfasajes es menos 360 grados y el producto de las ganancias es 1. Acá se puede hacer la aclaración que la suma de los desfasajes de controlador más proceso es 180 grados. ¿Por qué? Porque ahí siempre tengo 180 grados más. Y fíjense qué pasó acá. De acá a acá hubo un desfasaje, un retraso. De acá a acá hubo otro retraso. La suma de todos esos retrasos, que fueron los que se produjeron en el lazo realimentado, hicieron que esta curva entrara en fase con la curva que había salido al inicio del ciclo. Ahí, producto de las ganancias, que es lo que voy a explicar ahora. De acá a acá, la amplitud se redujo a la mitad. De acá a acá, la amplitud aumentó al doble. De acá a acá, solo se desfasó. La amplitud aumentó 1. Si yo multiplico 1/2 por 2 y por 1, ¿cuánto me da? Esa otra condición de que para que vuelva el ciclo a empezar exactamente igual que en el ciclo anterior, se deben cumplir que la suma de estos desfasajes sea 180. ¿Por qué? Porque hay 180 ahí que siempre los tengo porque el lazo es realimentado negativo. Y el producto de las ganancias, es decir, lo que este achica multiplicado por lo que este agranda, por lo que este agrega o no, tiene que dar 1 para que después de dar toda una vuelta al lazo, vuelva a entrar en fase. Entonces, fíjense que si la ganancia de este proceso fuera grande, yo debería darle una ganancia al controlador más chica. Es un poco lo que les explicaba al principio de la clase. Las ganancias de este y de esto están interrelacionadas para lograr que el sistema esté en determinada condición. ¿Qué hubiera pasado si yo a esta ganancia le diera 1/4, no 1/2? Esta curva hubiera sido la mitad de chiquita. Esta curva sería la mitad. Esta curva sería la mitad. La curva que entra después de haber dado una vuelta entera, ¿cómo sería respecto de la anterior? La mitad. La mitad. Entonces, si el producto de las ganancias es 0,5, la respuesta es lo que llamamos amortiguación de 1/4 de amplitud. En este caso, la respuesta es oscilatoria. ¿Y qué hubiera pasado si a esta ganancia, en vez de darle 1/2, le hubiera dado 1? Esta salida tendría la misma amplitud que aquella. Esta tendría el doble. Y esta tendría el doble. Esta
estaría en una condición que cada vez se hace más grande, no más chica. Si el producto de las ganancias es mayor que 1, la respuesta es inestable. Entonces, aparece un concepto acá muy importante. En esta condición, que es el límite que hemos planteado ahí, el ajuste de mi controlador es lo que llamamos K sub C último. Es el valor que le di a K sub C para que en ese lazo y no en otro cumpla que después de dar toda una vuelta la señal entre en fase y entre con la misma amplitud. Eso es lo que llamamos el ajuste de mi controlador para oscilación permanente. En este caso, la respuesta que voy a obtener es que si era así al principio, después es más chica, después es más chica, después es más chica y cada vez se achica. En este caso, la respuesta va a ser al principio chiquita, pero después más grande, después más grande, después más grande y va a ser inestable. O si esta o esa. La que se va a definir amortiguación. Y se llama amortiguación de un cuarto de amplitud cuando específicamente el producto de esas ganancias es 0,5. Con que sea menor que 1, ya la salida cada vez va a ser un poquito más chiquitita que el ciclo anterior. Si es la mitad, va a pasar esto, que cada vez se va a reducir a la mitad del anterior y por eso en un periodo completo amortigua un cuarto. Es cuando se vuelve inestable. Voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Oscila siempre igual, solo para vamos a hacer una pruebita. Yo acá en este programa tengo una opción que es armar mi lazo de control en donde yo puedo inventar una función de transferencia del proceso, por ejemplo una ganancia 2, una constante de tiempo de 10. Entonces miren ahí abajo, ¿de qué proceso o cómo definí el proceso? Si es una función que es 2 sobre 10 por s más 1 por 5 por s más 1. ¿Qué función de transferencia es esa? Esa, que es la que yo inventé para ese bloque proceso. ¿Qué es lo que han rendido hoy? ¿Qué función de transferencia es esa? De segundo orden, porque está factorizado como dos funciones de primer orden. Entonces yo le estoy diciendo que mi proceso tiene ese comportamiento. Y voy a decirle que el controlador, por ejemplo, es solo proporcional y tiene una ganancia de 1. Esto, no sé por qué a veces se vuelve ahí, pero está en 0,10. Eso es lo que tiene esta parte del programita que a veces no anda bien. Vamos a hacer un cambio de set point y el controlador amortiguó. Si yo miro la respuesta para que haya amortiguado es porque el producto de las ganancias era menor que 1. Si yo le doy a esto un valor de 4, ¡ay, maldición! No sé por qué se pone
tan pesado. Son inestables. Empiezo a aumentar K sub C y cada vez oscila más. Sigo aumentando K sub C. Dice 0,10, pero me lo hace volver a escribir. No sé por qué. Cada vez oscila más. ¿Qué es lo que estoy aumentando acá? Solo la ganancia proporcional. Pero como todavía estoy por debajo del K sub C último, la respuesta, mejor o peor, pero amortigua, ¿ven? Miren las distintas respuestas. Si yo comparo la amplitud de este ciclo con este, esta no amortiguó tanto como esta, pero osciló más. Y si voy aumentando, vamos a ponerle 50 a ver si me va. Ahí ya casi estoy oscilando. Vamos a poner un poquito más todavía. 60. Bueno, fíjense que con el 60 casi amortiguó, pero fíjense que le costó amortiguar. Vamos a poner un poquito más. 65. ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese lazo? Estoy aumentando para el mismo proceso la ganancia del controlador y estoy haciendo que cada vez sea más oscilatoria, porque como la ganancia es cada vez más grande, corrige de más, corrige de menos. Vamos a hacer un cambio de set point para ver si se ve mejor. Miren, todavía no estoy exactamente en la condición de oscilación porque fíjense que algo amortigua, pero ya oscila muchísimo. 70 le vamos a poner. Vamos a ponerle más todavía, 90. Y fíjense que ahí está cada vez más grande. Lo que pasa es que en realidad ya está saturada. Quisiera seguir creciendo, pero fíjense que ya, miren en la simulación, ya la válvula está prácticamente todo nada. Abre, cierra, ¿ven? Pero el sistema, si la válvula pudiera entregarle más caudal, seguramente ya se ha ido y tiene un valor que cada vez sería más grande. Lo que pasa es que en realidad lo que la limita acá es la saturación de la válvula. ¿Qué es lo que yo hice? Simplemente cambiar solo el ajuste K sub C. Entonces lo que uno logra en este lazo cerrado con un K sub C, por ejemplo, de 20 o no, es una respuesta que puede ser buena o puede ser mala. ¿De qué depende? De lo que yo quiera de mi lazo cerrado. ¿Ven? Esa amortiguó bastante rápido porque si yo la comparo, prácticamente en 4 oscilaciones llegó al valor deseado. Si yo le doy 5 en vez de 20, fíjense que osciló 2 veces nada más. Cambian las respuestas, pero en definitiva, mientras el producto de las ganancias sea menor que 1, la respuesta va a amortiguar. Más, menos,
va a tener una amplitud mayor o menor, va a tardar más o menos ciclos, pero va a ser amortiguada. Si yo le diera un valor tan grande a K sub C que cada vez haga que la salida sea más grande, lo que va a pasar es que el sistema se vuelve lo que llamamos inestable. Bueno, entonces, en la unidad 3, que es análisis en frecuencia, vamos también a mirar el controlador, vamos a cambiar los ajustes proporcional, integral y derivativo, pero desde otro punto de vista, que es qué pasa cuando las entradas al lazo cerrado, en vez de ser escalón, rampa, impulso, como hemos visto hasta ahora, son señales senoidales. Ahí cambia un poco la forma de respuesta del lazo de control, pero también depende fundamentalmente de los aportes de la ganancia proporcional, del aporte integral y del aporte derivativo.